Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio favorito para desentrañar los misterios, los romances rotos y los dramas dignos de telenovela de nuestras estrellas turcas. Como siempre, les prometemos la verdad, sin adornos, sin censura y con toda la pasión que este mundo del espectáculo se merece. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha dividido aguas en el fandom, que ha generado debates acalorados y que, para ser honestos, nos ha tenido a todos con el corazón en un puño: la supuesta respuesta de Kerem Bürsin al padre de Hande Erçel. Sí, lo sé, la tensión se corta con un cuchillo. Así que sin más preámbulos, prepárense un buen café turco, calienten unas palomitas, pónganse cómodos porque este vídeo viene más cargado que el equipaje de un protagonista de teleserie escapando de un villano. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de rumores, dimes y diretes, necesito recordarles lo más importante: suscríbanse al canal. Si aún no son parte de nuestra comunidad de adictos al drama turco, ahora es el momento. Aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los análisis más profundos y las teorías más descabelladas sobre sus actores y actrices favoritos. No se pierdan ni un segundo de la acción, activen la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, y serán los primeros en enterarse de todo. Y por supuesto, no se olviden del like, ese botoncito mágico que nos dice que les gusta este tipo de contenido. Y lo más importante, comenten. Al final del vídeo quiero saber qué opinan ustedes de todo este embrollo. ¿Están almohadilla Team Kerem? ¿Comprenden la postura del padre de Hande? ¿Creen que todo esto es una tormenta en un vaso de té? Queremos leer cada una de sus opiniones. Ahora sí, vamos al grano. Para aquellos que han estado viviendo debajo de una roca y no tienen idea de qué va este culebrón, les doy un rápido resumen. Hace unos días las redes sociales explotaron con rumores sobre el supuesto descontento de Kaya Erçel, el padre de Hande, con la actitud de Kerem Bürsin tras su ruptura con la actriz. Algunos medios llegaron a afirmar que existía un distanciamiento, o incluso un enfrentamiento entre ambos. ¿De dónde salió todo esto? Pues, como suele suceder en estos casos, la información era un puzzle incompleto, lleno de interpretaciones subjetivas y, por supuesto, aderezado con una buena dosis de especulación. Se hablaba de comentarios velados, de miradas poco amistosas en eventos públicos y, sobre todo, de la ausencia de interacción en redes sociales, que hoy en día se ha convertido en el barómetro indiscutible de cualquier relación. Pero la verdadera bomba, el detonante de este escándalo, fue la supuesta declaración atribuida al padre de Hande. Según diversas fuentes, Kaya Erçel habría expresado su decepción con el comportamiento de Kerem, insinuando que esperaba una actitud más caballeresca y respetuosa hacia su hija. Obviamente estas declaraciones, que nunca fueron confirmadas oficialmente por ninguna de las partes, desataron una avalancha de reacciones. Los fans de Hande se mostraron indignados con Kerem, acusándolo de haber lastimado a la actriz. Otros, en cambio, defendieron a Kerem, argumentando que tenía todo el derecho a rehacer su vida y que no tenía por qué rendir cuentas a nadie. Y por supuesto estaban los que simplemente se deleitaban con el drama, avivando los rumores y las especulaciones como si no hubiera un mañana. En medio de este torbellino, la pregunta que nos rondaba a todos era: ¿cómo iba a reaccionar Kerem Bürsin? ¿Optaría por el silencio, alimentando aún más los rumores y las conjeturas? ¿Saldría a desmentir las acusaciones, arriesgándose a echar más leña al fuego? ¿O por el contrario, elegiría una respuesta elegante y diplomática, intentando calmar las aguas y rebajar la tensión? Pues bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Después de días de silencio sepulcral, Kerem Bürsin finalmente respondió. Y pongo la palabra respondió entre comillas porque en realidad, su respuesta no fue una declaración formal, ni un comunicado oficial de prensa, ni siquiera un tuit incendiario. No, la respuesta de Kerem fue mucho más sutil, mucho más inteligente y, en mi humilde opinión, mucho más efectiva. ¿Qué hizo Kerem? Simplemente le dio me gusta a una publicación en Instagram. Sí, así de simple. Pero no era cualquier publicación, era una publicación de una cuenta de fans dedicada a defender su derecho a seguir adelante con su vida y a criticar la actitud de algunos medios de comunicación por alimentar los rumores y las especulaciones. En la publicación se argumentaba que Kerem no tenía ninguna obligación de rendir cuentas a nadie sobre su vida personal y que era injusto que se le juzgara por sus decisiones. También se destacaba su profesionalismo y su buen trato hacia sus exparejas, recordando que siempre había mantenido una actitud respetuosa y cordial.
La publicación incluía una recopilación de momentos de Kerem con sus fans, fotos de sus trabajos y un mensaje de apoyo incondicional. Este simple me gusta fue interpretado por muchos como una clara respuesta a las supuestas declaraciones del padre de Ande. Para algunos, fue una forma elegante de decir, no tengo nada que explicar. Para otros, fue una manera de mostrar su apoyo a sus fans y de agradecerles su lealtad. Y para otros más, fue una simple señal de que estaba al tanto de lo que se decía de él y que no estaba dispuesto a permanecer en silencio por más tiempo. En resumen, un movimiento maestro digno de un jugador de ajedrez profesional. Ahora bien, aquí es donde entra nuestro análisis a profundidad. ¿Qué podemos inferir de esta respuesta de Kerem? En primer lugar, creo que es una clara demostración de inteligencia emocional. En lugar de involucrarse en un enfrentamiento directo con el padre de Ande, lo cual podría haber escalado aún más el conflicto y generar un circo mediático, Kerem optó por una respuesta indirecta, pero contundente. Al darle me gusta a esa publicación, dejó clara su postura sin necesidad de pronunciar una sola palabra, evitando así que sus palabras fueran sacadas de contexto o utilizadas en su contra. En segundo lugar, creo que es una estrategia inteligente para proteger su imagen pública. Kerem es consciente de que cualquier declaración que haga sobre este tema será analizada con lupa, interpretada de mil maneras y potencialmente utilizada en su contra por la prensa sensacionalista. Por lo tanto, prefiere mantenerse al margen del drama, evitar alimentar el fuego y dejar que sus acciones hablen por sí mismas. Esta táctica le permite mantener el control sobre su narrativa y evitar convertirse en víctima de la manipulación mediática. Y en tercer lugar, creo que es una muestra de respeto hacia Ande. A pesar de la ruptura, Kerem siempre ha mantenido una actitud respetuosa hacia su expareja y se ha abstenido de participar en cualquier tipo de ataque o difamación. Al evitar un enfrentamiento directo con su padre, está protegiendo también la imagen de Ande y evitando que se vea arrastrada a un escándalo mediático que podría perjudicar su carrera y su reputación. En este sentido, su silencio es elocuente y demuestra una madurez emocional admirable. Pero volviendo al tema central de este drama, el padre de Ande, es importante recordar que hasta el día de hoy, no existe una confirmación oficial de que realmente haya hecho las declaraciones que se le atribuyen. Es muy probable que gran parte de la información que ha circulado sea producto de la especulación, la invención y la tergiversación por parte de algunos medios de comunicación ávidos de clics y titulares llamativos. En este tipo de situaciones, es extremadamente fácil que se distorsione la información, que se creen historias donde no las hay y que se saquen conclusiones precipitadas basadas en rumores y conjeturas. Además, es fundamental recordar que Kaya Ercel es un padre que, lógicamente, siente un gran amor y una profunda protección por su hija. Es comprensible que le preocupe su bienestar, su felicidad y su reputación, y que quiera lo mejor para ella en todos los aspectos de su vida. Si realmente hizo esas declaraciones, es probable que lo haya hecho desde un lugar de genuina preocupación y de instinto protector hacia Ande, y no desde un lugar de odio, rencor o animosidad hacia Kerem. En este sentido, es importante intentar comprender su perspectiva y evitar juzgarlo con dureza. En definitiva, este es un tema complejo y delicado, en el que hay muchas interpretaciones posibles y pocas certezas. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la respuesta de Kerem Bürsin fue inteligente, sutil, estratégica y, en última instancia, muy efectiva. Logró dejar clara su postura sin necesidad de entrar en un enfrentamiento directo, protegiendo su imagen pública y mostrando respeto hacia Ande y su familia. Y por supuesto alimentó aún más el debate y la especulación entre sus fans, generando una oleada de comentarios, análisis y teorías conspirativas en las redes sociales. Y hablando de fans, es crucial destacar el papel que juegan en este tipo de situaciones. Los fanáticos son una parte fundamental de la vida de los famosos y tienen un gran poder de influencia en la opinión pública. En este caso, los fans de Kerem y de Ande se han dividido en bandos irreconciliables, defendiendo a sus ídolos a capa y espada y atacando al enemigo con uñas y dientes. Es importante recordar que al final del día, se trata de personas reales con sentimientos y que merecen respeto y consideración. No debemos caer en la tentación de juzgar sus vidas personales, de alimentar el odio y la división, ni de convertir este drama en una guerra campal en las redes sociales. En conclusión, hemos explorado a fondo el supuesto enfrentamiento entre Kerem Bürsin y el padre de Ande Ercel, analizando la sutil respuesta de Kerem a través de un simple me gusta en Instagram.
Hemos discutido cómo esta acción pudo interpretarse como una defensa de su derecho a seguir adelante y un rechazo a las especulaciones mediáticas, al tiempo que hemos destacado la importancia de la inteligencia emocional y el respeto en estas situaciones delicadas. También hemos recordado la necesidad de considerar el papel de los fans y evitar caer en juicios precipitados, manteniendo siempre el respeto hacia todas las personas involucradas. Quiero agradecerles a todos y a todas por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Recuerden que toda la información que les hemos presentado está basada en rumores, especulaciones y fuentes no confirmadas, y que no hay nada confirmado oficialmente por ninguna de las partes. Por lo tanto, les pido que tomen esta información con cautela, que formen su propia opinión y que no se dejen llevar por el sensacionalismo y la desinformación. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin actuó correctamente? ¿Entienden la postura del padre de Hande Erçel? ¿Creen que todo esto es un simple malentendido? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y conocer sus diferentes puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chisme jugoso. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden, aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y las teorías más locas sobre sus celebridades turcas preferidas. Así que no se pierdan nada y sigan enganchados a nuestro canal. Muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos.